Gloria a Dios. Pues esta tarde yo he titulado este mensaje con una pregunta para que tú reflexiones sobre esto. La pregunta es, ¿conoces a Dios o sabes acerca de Dios? Es diferente conocer a nuestro Dios a saber acerca de Él. Y un ejemplo es, ¿cuántos conocen a Andrés Manuel López Obrador? Ok, todos aquí lo hemos visto. Lo hemos visto en los medios de televisión, lo hemos visto, o sea, conocemos también su política, conocemos también sus mensajes políticos, sabemos que está casado, conocemos a la esposa también de López Obrador, sabemos que tiene también descendencia, que tiene hijos, Andrés Manuel López Obrador, pero realmente, ¿quién de aquí conoce a López Obrador? Sabemos de él porque lo vemos, pero ¿quién conoce de manera personal a Andrés Manuel López Obrador? ¿Conoces cómo es él como padre? ¿Conoces cómo es como esposo? ¿Le conoces también en su trabajo? ¿Cómo es cuando está en una reunión con la gente? O sea, no todos le conocen de esa manera. Yo sé que hay hermanos que están en la política y sí han tenido contacto y le conocen, ¿no? Lo mismo es con Dios. Así como leemos la política y todo lo de Andrés Manuel López Obrador, leemos la publicidad, leemos todo, leemos algunos su libro de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no es conocerlo, es saber acerca de él. Así es Dios. Realmente tú le conoces cuando tú tienes una relación personal con Dios. Si tú solamente te dedicas al estudio de la palabra, el estudio de la palabra, para nosotros los cristianos es apropiado para conocer la deidad de Dios, conocer el carácter de Dios. Pero es diferente leer solamente las Escrituras con un sentido teológico y aprender sobre la teología. No es malo, es necesario incluso para nosotros los cristianos estar leyendo la palabra y conocer todo el sentido teológico, pero también es necesario, dice, que nosotros tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que decir, a ver, Señor, tú aquí dices que tú amas al pueblo, que tú amas a quien te alaba. Tú le amas. Pero ¿qué significa eso de que tú me amas? ¿Qué significa Dios? Porque a Dios, ¿quién le ha visto? Nadie de aquí hemos visto a Dios. Muchos pensamos que ese Dios no existe porque no lo vemos igual que nos vemos los unos a los otros, no lo vemos físicamente. Pero sabemos que Dios, de acuerdo a su palabra, lo que dice el Padre Celestial, es el dador de vida, es el creador, Él es espíritu, Él es el que hizo todas las cosas. Tenemos que meditar, es importante para nuestra vida estar meditando constantemente en la palabra, conocer a Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios poderoso, que es un Dios fuerte, que es tu refugio, que es tu castillo, como cantábamos hace un momento. Eso es consolador porque sé que tengo un Dios viviente, un Dios vivo, un Dios real. Eso consuela mi corazón y consuela mi alma al saber que tengo un Dios vivo y un Dios real. Es un Dios en el que yo confío completamente en todas las cosas. Es mi proveedor, es mi creador, es mi sanador. Esto es como un bálsamo que cura cualquier herida, como una crema, un aceite
que ponemos en una herida y se suaviza y se sana completamente. Saber que tenemos un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios real. Vivir en el mundo sin el conocimiento de Dios para nosotros como cristianos es completamente algo fuera, inapropiado completamente para nosotros los cristianos, vivir sin ese conocimiento de Dios. La semana pasada nuestro pastor nos decía que quien descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar por esta vida, dándose tropezones constantemente con todos los conflictos y problemas que va teniendo en la vida, errando completamente en el camino, no sabe cuál es el camino, no sabe lo que Dios quiere para él en su vida. Es como si estuvieran aún vendados sus ojos y no saber qué hacer. Decía Pablo ahorita, tú debes de saber en qué ministerio servir, cuántos años tienes aquí y aún continúas con los ojos vendados. Es como tener una vida sin sentido, una vida completamente sin una dirección, sin un objetivo, sin comprender, o sea, ¿para qué me hizo Dios? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué me dio dones el Señor? ¿Y en qué voy a utilizar yo esos dones? Desde cualquier punto de vista que lo veas, es ese, o sea, nuestra mente no puede entender que no vemos a un Dios físico. El pueblo de Israel muchas veces, incluso viendo la mano poderosa de Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, en el desierto le decían a Aarón, haznos una imagen para adorarla, cuando realmente tú tienes un Dios vivo, un Dios real, y no lo entendían. Pero nosotros a través del Espíritu Santo sabemos que ahora tenemos un Dios real, un Dios vivo. Y si estamos constantemente también leyendo la palabra, a la luz de la palabra, vemos que Dios es nuestro Padre y que es Espíritu y que posee su personalidad auténtica en Él mismo. Y Él es nuestro Creador, es un carácter divino el que tiene Dios, el cual nosotros podemos atender, podemos ver la esencia de Dios también a través de su palabra, en todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestra vida, quienes hemos experimentado lo que Dios puede hacer en nosotros y hemos visto la mano de Dios poderosa también haciendo milagros en nuestra vida, podemos decir, yo tengo ese Dios vivo. No lo veo, pero yo sé que es mi Dios porque Él me ha dado respuesta a las cosas. Y lo que yo pedí que era imposible, he visto que el Señor lo ha hecho. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Este domingo quiero compartirte varios puntos que como cristianos nosotros debemos considerar relativos a conocer a Dios, a estar cerca de Dios, a acercarnos más a Él, y que de verdad esto sea de bendición para tu vida, no solamente tu vida eterna, tu vida física aquí también, porque prácticamente, o sea, tenemos una vida eterna. El andar aquí nosotros actualmente en este mundo, para nosotros este es un desierto, pero vamos a llegar a esa tierra prometida si nosotros le creemos a nuestro Señor. Quiero darte esta frase que la encontré yo en un libro y dice, no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. No puedes decir mi espíritu y mi alma están sanos, mi espíritu y mi alma anhelan la presencia de Dios, mi espíritu y mi alma glorifican a Dios, si no he leído lo que es glorificar a Dios, si no he leído lo que es que yo tengo vida a través de Jesús y que el Espíritu de Dios mora ahora en mí. Uno de los puntos es, Dios habla al hombre y Él nos ha dejado
un legado en el cual nosotros podemos conocer el carácter de Dios. Podemos conocer al Dios vivo, podemos conocer al Dios real, al Dios que tenemos. Quiero compartirte lo que dice el Salmo 119, si les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 119, y Dios nos deja su palabra para que nosotros podamos tener entendimiento sobre esa vida eterna, sobre esa vida física y también sobre ese plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Salmo 119 nos enseña a cuidar nuestro corazón y nos enseña también la necesidad de adquirir el conocimiento de Dios a través de su palabra. Dice el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Dónde puedes buscar a Dios? Conocer a Dios. ¿Quién es el Creador? ¿Quién es ese Dios misericordioso? ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que dice que Él ha dado todas las cosas para cada uno de nosotros? ¿Quién es el Dios que dio a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros? ¿Cómo puedo decir eres mi castillo, mi refugio, mi roca, mi salvación, si no es a través de la palabra? Dice, los que guardan sus testimonios. ¿Dónde están los testimonios del Señor? Aquí están. ¿Conocen los testimonios del Señor? Aquí están los testimonios del Señor. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo sé yo que ando en los caminos del Señor? ¿Cómo sé cuál es el camino recto si no conozco los testimonios de Dios? ¿Cómo sé que dice, toma esta palabra y ponla y guarda en tu corazón, ponla en los linteles de tu casa, ponla en todos lados, guárdalas, enséñalas a tus hijos, si yo no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo sé que estoy educando bien a mis hijos si no les estoy enseñando el temor a Dios a través de su palabra? Te encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Aquí están los estatutos del Señor. ¿Cómo se va a ordenar mi vida? ¿Cómo va a cambiar mi vida? Conociendo lo que Dios también quiere de mí. Entonces no sería yo avergonzado. Cuando estamos lejos de Dios, somos avergonzados. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra en nuestro corazón, la palabra en nuestra vida. Andamos lejos del camino, andamos en el lodo, andamos separados de la presencia de nuestro Dios. Muchas gracias. De la presencia de nuestro Dios. Cuando atiendo todos tus mandamientos, entonces yo sería avergonzado. Si ando lejos de la presencia de Dios y no conozco lo que Dios quiere de mí, estoy en pecado. Y el pecado avergüenza completamente a las personas. No lo entienden porque tienen muchas veces esa venda en los ojos. Pero cuando yo conozco que el Señor dice que debo de ser diferente, que debo de amar a mi prójimo, que debo de amar a aquellos incluso que me han hecho daño. Dice, ora por los que te ultrajan, ora por los que te hacen daño. ¿Cómo voy a saber si no conozco sus estatutos? Si alguien viene y nos roba porque sí ha pasado, la palabra no dice maldícelos, dice bendícelos. Porque cuando haces esto, ascuas de fuego pones sobre su cabeza. Tenemos
que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus santos juicios. Hay que aprender los santos juicios de nuestro Dios para alabarle de verdad con rectitud de corazón. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como padres tenemos también que desde pequeños dar la instrucción a nuestros hijos. Y joven, también tú tienes que estar estudiando y buscando a Dios y buscando de su palabra para que Dios también te guarde en tus caminos y sean limpiados tus caminos en donde tú vas a andar. Guárdate irreversiblemente para lo que Dios tiene para ti. Los jóvenes de verdad son quienes van a tomar ahora la obra del Señor y continuar la obra del Señor. ¿Te estás preparando, joven? Tú, joven, el día de mañana tienes que estar aquí dando ese mensaje a los nuevos, a los que vienen, a los que aún no conocen del Señor. Tú, joven, también tienes que estar aquí muchas veces sirviendo también al Señor. ¿Te estás preparando? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Los mandamientos del Señor tienen que estar en nuestro corazón, tienen que estar guardados en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es necesario, hermanos, estar leyendo la palabra, es necesario estar estudiando la palabra, es necesario estar meditando sobre la palabra. Y antes de leer la palabra, nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿cuál es el propósito que tengo yo para estar leyendo la palabra? ¿Quiero de verdad conocer esos mandamientos? ¿Quiero de verdad conocer los testimonios? ¿Quiero de verdad conocer los estatutos? ¿Cuál es mi meta de conocer estos testimonios, esta palabra, estos estatutos? Para transformar mi vida, para cambiar mi vida. El mundo está de verdad ahorita totalmente cambiando la mentalidad de nuestros jóvenes y no nos estamos dando cuenta y los estamos dejando que sean transformados. Los jóvenes actualmente están pegados completamente a los teléfonos, a las redes sociales, que es el medio de comunicación actual, pero muchas veces esas redes sociales no están buscando la palabra de Dios y no están buscando otras cosas totalmente diferentes. Hay personas que le están diciendo, eso es fanatismo, el creer en Dios no es correcto, y eso lo están recibiendo también nuestros hijos. Y debo también de decir, ¿qué pienso hacer con ese conocimiento que voy a adquirir? Cuando yo empiece a tener ese entendimiento que Dios trae sobre mí, ¿lo voy a guardar nada más para cambiar mi vida? Voy a buscar a aquellos que también sufren lo mismo que yo sufro, aquellos que se encuentran en el alcohol, aquellos que se encuentran en las drogas, aquellos que se encuentran haciendo todas las cosas ilícitas, aquellos que se encuentran apartados de Dios. ¿La voy a guardar para mí o esa palabra que me transforme va a hacer para transformar la vida de todos los demás? Aquí lo que el salmista anhela, más que un conocimiento teológico, que no está mal tener ese conocimiento teológico, es adquirir el conocer la palabra para acercarse todavía aún más a Dios y deleitarse juntamente con Él y deleitarse completamente en su palabra. Le interesa la teología, pero le interesa más para tener una vida diferente, para buscar una vida eterna, para tener una santidad, que ese es el objetivo principal. Hay hermanos que luego los oyes hablar y son eruditos
en la palabra y tienen la palabra en la mente, de verdad, o sea, se la saben de pe a pa, pero tú ves sus vidas y dices, ¿y de qué les sirve todo ese conocimiento si la palabra y los estatutos no están guardados en el corazón? Había un hermano que de verdad me impactaba porque me decía, ve la Biblia, ve cualquier versículo, dame solamente la primera frase. Le decías la frase y pum, se arrancaba con todo el capítulo de memoria completamente. Una memoria privilegiada que tenía él, pero la vida que tenía era completamente diferente. La palabra estaba aquí en la mente, pero no estaba actuando y no estaba transformando y no estaba en el corazón, y él no podía deleitarse en esa palabra porque no buscaba esa palabra para tener un acercamiento completamente con Dios y estar cerca de nuestro Dios. Esta debe ser la meta como cristianos, que el conocimiento que tengamos sobre Dios sea algo que nos acerque a Él y que tengamos una comunión con nuestro Dios constante, que podamos decir, como decía el salmista, anhelo tener tus testimonios, anhelo conocerlos. ¿Cómo es tu vida actualmente? Y repito, ¿conoces a Dios o sabes acerca de Él? Sí lees la palabra, lees todo, pero realmente le conoces, realmente has platicado con Dios, realmente has visto su mano poderosa, realmente has visto que Él se mueve en todo esto. Cuando Felipe le hizo la pregunta a Jesús, le dijo, muéstranos al Padre, le dijo a Jesús Felipe. Y en Juan 14:9 Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? El que conoce a Jesús, el que ama a Jesús, el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, tiene ya la puerta abierta para conocer completamente también a nuestro Dios. Y vemos adelante en Juan 14:23, dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Jesús nos dio palabra que también nosotros tenemos que guardar. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Conoces a Dios, Dios hace morada contigo, Dios está en tu hogar, Dios está en tu vida. ¿Cómo es? Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener mucho conocimiento, o tener mucho conocimiento también. Puedes leer todos los libros de teología, apologética, que tú quieras. Puedes aprender incluso a manejar las escrituras. Aquí está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con Mateo y se sigue Marcos, Lucas, Juan. Puedes saber todos los libros de la Biblia y dónde se encuentran y dónde localizar los pasajes, pero ¿de qué te sirve si no estás teniendo esa comunión con Dios? Si lo estás haciendo solamente bajo un interés teológico y no para que Dios transforme y cambie tu vida. Podemos tener mucho conocimiento acerca de la santidad sin incluso tener conocimiento, conocer a Dios directamente. Podemos hablar de la santidad, haber leído de la santidad, saber lo que se requiere para la santidad, pero parte de la santidad es esa comunión con Dios. ¿Tienes esa comunión con Dios? ¿Tienes esa comunión constante con el Señor? Has oído muchos sermones acerca de la salvación, de la santidad, de todo, pero de verdad esos sermones están cambiando tu vida. Quienes conocen a Dios reflejan la gloria
de Dios. Una de las frases que nosotros como cristianos decimos mucho es: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos frutos que tú tienes actualmente? Y yo te quisiera preguntar en esta tarde, ¿qué harías en este momento si entra aquí una persona y empieza a decir injurias sobre Dios? Dios no existe, Dios esto, y a blasfemar sobre Dios, y ustedes los cristianos son idólatras, ustedes los cristianos dicen que conocen a Dios, pero no son diferentes y los voy a destruir, los voy a matar. ¿Qué harías tú que conoces a Dios? Vemos en la palabra que quienes de verdad conocían a Dios en estas situaciones se sentían incómodos, se sentían mal, no podían descansar, se sentían que ellos tenían que hacer algo, que tenían que actuar para poder mostrarle a la gente el Dios que ellos tenían. Un ejemplo de ello lo tenemos en David, cuando Goliat desafió a los ejércitos del Dios viviente. David no estaba en la batalla, David era un jovencito, sus hermanos estaban en la batalla, su padre Isaí lo mandó a llevarles alimento hasta aquel lugar, y él llegó precisamente cuando Goliat estaba injuriando y veía cómo el ejército tenía miedo, tenía temor, se hacían hacia atrás, o sea, tenían temor de ese gigante, era casi de 3 metros ese gigante. Y David decía: ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué dejan que esté ofendiendo al Dios viviente? ¿Por qué desafía a los escuadrones del Dios viviente? Hay que hacer algo, no sé qué, vamos, él no tiene más poder que lo que tiene Dios. Y nadie, todos espantados, mayores que él. Y había hombres que desde su juventud habían sido preparados para ser guerreros en la batalla y tenían temor de ese gigante que les estaba injuriando. Cuando David dice: yo lo voy a enfrentar, el rey Saúl le dice: ¿cómo quieres enfrentarlo? Es un muchachito, un jovencito. O sea, lo desprecia completamente, tú no puedes. Pero David, que de verdad conocía a Dios, le dice: sí, soy joven, pero Dios, el Dios que yo conozco, me ha respaldado en todo. Soy cuidador de ovejas. Cuando un oso o un león viene, se lleva una de mis ovejas, voy detrás de él y agarro y se las quito, y he matado leones, osos, porque Dios es quien me respalda, porque el Dios viviente es el que está conmigo. Y ese Dios que me ha dado ese poder de salvar a las ovejas, es el mismo Dios que me va a permitir terminar con ese gigante. Y dicen: bueno, pues adelante, ¿no? O sea, dudando de él, le da a Saúl incluso su armadura, era una armadura pesada. David no podía ni moverse con esa armadura. Le dice: ¿saben qué? No, quítenme esto, o sea, yo no me puedo mover con esto. Y salió sin eso, salió con su ropa. Dice que nada más tomó 5 piedras y las puso en su bolsita para llegar contra su onda. Se pone delante del que está desafiando a Dios, y le dice, cuate le empieza a decir: te voy a matar y voy a despedazar tu cuerpo y lo voy a regar y no sé qué tanto. Le dice Goliat a David, y le dice: David, tú vienes a mí con espada, con jabalina delante de mí. Dice: pero yo vengo ante ti en el nombre del Dios viviente, en el nombre del Dios del ejército, de los escuadrones de Dios al que tú has desafiado. Y esta tarde vas a morir, porque yo te voy a matar, y vamos a dar todos los cuerpos de todos los que están aquí, y van a ser comidos por todas las aves. Él no nomás le dijo a ti, sino a todos. Y cuando esto oyó el gigante, se lanzó contra David. David tomó la piedra, la puso, tiró y directamente, y el gigante cayó. La piedra se incrustó en su frente y cayó, y David cortó la cabeza del gigante.
y todo el pueblo se abalanzó sobre los otros, y ese día así fue. Los cuerpos de todos esos filisteos quedaron para hacer comida de las aves. Ese es el hombre que conoce a Dios. David era, sí, un pastor, pero él oraba, él buscaba a Dios, él tenía comunión con Dios, él lo conocía y sabía que lo iba a respaldar, y tenía esa seguridad de que lo iba a respaldar para enfrentar a ese ejército. Ese despliegue de la energía de David que mostró David aquí no solamente se ha dado en público. Tenemos aquí otro ejemplo de los hombres que conocen a Dios y que son hombres de oración, hombres constantes en la oración. Si tú lees este libro, vas a encontrar que todos los varones de Dios estaban siempre vinculados en oración con el Señor. Pablo, Pedro, el mismo Jesús oraba constantemente. David era uno de los que oraba constantemente. Los que estaban apartados, como Saúl, obviamente perdían. Pero Dios respalda a todos los que están orando. Y vamos a ver ahorita el ejemplo rápido de Daniel. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios, como lo vamos a ver aquí. Te voy a pedir que abras Daniel capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 14. Y aquí el rey Nabucodonosor, dice este capítulo, tuvo un sueño que lo estaba aquejando completamente, se sentía mal por ese sueño que había tenido, y entonces trae a todos los sabios y a todos los magos de su corte y les dice: este sueño me aqueja, este sueño me tiene incómodo, me tiene mal. Ustedes que son los sabios, los magos, revélenme qué quiere decir este sueño. Los magos les dicen: ok, rey Nabucodonosor, dinos tu sueño y nosotros te daremos la interpretación. Le dicen: no sé el sueño, pero me aqueja. Y si ustedes no me dicen de qué trata este sueño, los voy a matar a todos. Y le dice a Capitán Acor: llévate a todos y mátalos, porque ninguno puede interpretar mi sueño. Publica un edicto para que los sabios que hay en Israel vengan e interpreten mi sueño. Y entonces Daniel se entera de eso y dice aquí en el versículo 14: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él le mostraría la interpretación de ese sueño al rey. ¿Qué hizo Daniel? Vamos a verlo. Se sale y va. En realidad él conocía a Dios. Dice: voy, yo le conozco y sé quién puede apoyarnos para que nosotros no muramos, porque el edicto también los iba a llevar a ellos a que dijeran eso, y si no decían, iban a morir. Dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo ver lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Para que pidiesen misericordias de Dios al cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ese para que pidiesen es: vamos a postrarnos delante de nuestro Dios, delante del Dios que nosotros conocemos, porque Él es el que sabe todas las cosas, porque Él es el creador y Él nos va a dar la interpretación de este sueño. Y dice entonces el 19: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos. Sabía que era un Dios eterno, porque suyo es el poder, era el creador, el poderoso. Suya es la sabiduría, Él es el creador completamente de la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita al rey, Él puso a Nabucodonosor, Él va a quitar a Nabucodonosor también.
Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el creador también de toda la ciencia. Él revela lo profundo y lo escondido, o sea, así sea el misterio que sea, Dios lo va a revelar a su pueblo. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te hemos pedido y nos has dado a conocer este asunto. Se lo reveló Dios porque él conocía a Dios. Y ya después, si tú lees, verás cuando va adelante de Nabucodonosor y todo lo que sucede. Pero aquí lo importante es, así somos nosotros, así podemos decir nosotros de Dios. Conozco a Dios y Dios va a contestar y Dios va a respaldar y Dios me va a apoyar en esto. De verdad tengo esa perspectiva de que Dios me va a apoyar y va a contestar. Tengo esa perspectiva de que tengo un Dios majestuoso, un Dios poderoso, un Dios perfecto, un Dios como el de Daniel, que podía mantenerse humilde porque dependía completamente de Dios y era obediente a lo que Dios le pedía. Así somos nosotros. Quienes conocen a Dios evidencian grande nuevo de Dios. Es necesario obedecer a Dios, como dice Hechos capítulo 5, 29, cuando le dicen a Pedro, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero es mi Dios, después son todos los hombres. Pablo decía también, me gozo en la carrera, no he terminado la carrera, sino prosigo a la meta, porque conocía también a Dios. Quienes conocen a Dios saben que es un Dios amoroso, un Dios de paz, un Dios verdadero. Quienes conocen a Dios confían plenamente en Él para toda la eternidad. Quienes conocen a Dios tienen una comunión con Él. Nada más te voy a decir ya 4 puntos para terminar de lo que implica de verdad conocer a Dios. Primero es escuchar la palabra de Dios y aceptarla en la forma en la que es interpretada por el Espíritu Santo en nuestras vidas y saber que esa palabra nosotros podemos aplicarla a nuestra vida y que esa palabra va a reflejar una transformación de nosotros hacia los demás. Debemos tomar nota también de que tenemos un Dios que cumple su palabra, un Dios real, un Dios que nos respalda y que la obra no es de nosotros, que la obra es de Él, la que hacemos. Debemos de aceptar todo lo que Él nos pide también aquí en su palabra, todos los mandatos que Él nos da aquí en su palabra, y debemos conocer que es ese Dios de amor que dio a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos esa vida eterna. Y esto, hermanos, es personal, es cada quien. Nadie te va a forzar a buscar a Dios. Tú tienes que decidir tener esa comunión con Dios. Ok, me falta más, pero para concluir, como te dije, no puede haber salud espiritual sin el conocimiento doctrinal. Es necesario estar estudiando la palabra, meditando en la palabra. Debemos conocer la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, con el anhelo no de un conocimiento sí teológico, pero más de un acercamiento con nuestro Dios. Tenemos que permanecer en esa comunicación, en esa comunión con Dios. ¿Ok? Cierra tus ojos, voy a pedir